L'assut de la Séquia de la Folla. En el cauce del río Vinalopó, entre los términos municipales de Biar y Beneixama, justo en el camino del mismo nombre se encuentra el assut de la Séquia de la Folla, y cuya titularidad corresponde a la Junta de Riego del Valle de Beneixama. Esta obra hídrica fue realizada para el aprovechamiento de las aguas sobrantes del río y del riego mayor de Beneixama, para regar las parcelas de las partidas rurales del Pla del Aljub y Folla, Carapasí, ambas del término de Miar, aunque entre sus propietarios abundan los vecinos de Cañada, Candemirra y Beneixama. En el margen derecho del assut existe una placa narrativa del Ayuntamiento de Candemirra, donde se explica la obra de la Séquia de la Folla y su repartidor de aguas, y que dice así: nos encontramos en el assut de la Séquia de la Folla, realizado sobre el cauce del río Vinalopó, entre los parajes del Nogueral y Les Argalloles. Destacan los grandes bloques de piedra de sillería que se emplearon en su construcción, así como una casita partidor situada a un lado que regula el agua canalizándola por la Séquia de la Folla. Nos encontramos en el assut de la Séquia de la Folla. La Séquia de la Folla discurre una vez tomada el agua del río Vinalopó, paralela a este hasta su finalización en el puente de la carretera de Cañada, antiguo camí de Caudete, donde vierte su sobrante nuevamente al río Vinalopó. Tiene una longitud aproximada de unos 5.000 metros, entre las partidas Racó del Campet, de Beneixama, Mojón, Saleretes, San Bartolomé y la Olla de Candemirra, Fonders de Cañada y Plans del Aljub, Preguntera, Derramador y Folla de Biar, aunque solo riega las parcelas situadas entre la Séquia y el río Vinalopó. Años atrás se cultivaban los cereales y plantaciones de frutales, vid y olivos, entre otros. Terminaremos este modesto relato haciendo mención a datos históricos sobre la importancia y fuerza del agua entre las villas de Bañeres, Bocairent y Biar, en sentencia del rey don Juan II, en los lejanos años de 1459, y que a modo de remedio de aquella situación, años posteriores se construyó el assut de la Séquia de la Folla. El 6 de junio de 1459, el señor don Juan II de Aragón dispuso la real sentencia con el fin de ordenar la distribución y aprovechamiento de las aguas del río Vinalopó. Esta sentencia era la referente a la que acudir cuando surgía alguna contrariedad, siendo más extendida y aclarada en la concordia que celebraron las tres villas, Bocairent, Bañeres y Biar, en 1687. De sus capítulos destacaremos el quinto, en el que se dispone la construcción del partidor a expensas de las tres villas, para que desde dicho edificio se regule la distribución de las citadas aguas, con el fin de que ninguna de las partes pudiera tener ni repartir más agua de la que le tocara. En el assut del riego mayor se retiene el agua y se canaliza hasta el partidor. En el interior de este edificio, el agua se divide en dos partes, la parte correspondiente a Bañeres y Bocairent,
sale canalizada mediante una acequia, mientras que la parte correspondiente a Benixama es devuelta nuevamente al río, donde más adelante, en el Asut, será retenida y canalizada para su posterior distribución. En este azud donde nos encontramos, solo en momentos determinados y relacionados con grandes precipitaciones, llega el caudal del río Vinalopó. Cuando sucede, el agua se aprovecha para el riego de los campos situados en estos parajes cercanos. En otro trabajo relacionado con la fuerza del agua, hablaremos de la sentencia expuesta con imágenes del paraje, donde está enclavado el partidor de las tres villas, Boquerent, Bañeres y Biar.